Entonces, vamos a hablar un poco sobre compostaje y pueden hacer cualquier pregunta que quieran mientras avanzamos. Básicamente es un proceso natural de descomposición en el que intervenimos para acelerarlo y hacerlo más eficiente. Esto implica cuidar la proporción de carbono a nitrógeno. También puede ser la oxidación controlada, que significa que volteamos el compost y dejamos entrar oxígeno. Si se calienta demasiado o pasa algo, puedes voltearlo para acelerar el proceso y corregir la situación. Puedes usar un inóculo para acelerar ese proceso, pero en realidad es solo un proceso natural en el que hemos intervenido. Pero muy importante, cuando hablamos de compost, estamos hablando de tres cosas: el taburete de tres patas que determina los minerales, los microbios y los humus, que son la esencia de todo este enfoque de agricultura de nutrición. Y vemos que el compost consiste en todos ellos, así que tiene muy buenos niveles de materia orgánica. Tiene los minerales que estaban en lo que sea que hayas usado, tus estiércoles y los residuos verdes y demás que compostaste, y esos minerales están complejizados en ese humus que forma parte de eso. Y luego tienes los microbios. Hay unos maravillosos 5.000 millones de organismos por cucharadita que contiene el compost. Vemos esta idea de que el humus puede retener su propio peso en agua y almacenar todos los minerales. Gracias al potencial del carbono en el compost, esta mayor capacidad de intercambio catiónico puede almacenar más en el humus, lo almacena todo. El compost se convierte en alimento para otras formas de vida con esos organismos. Tras aplicar compost, regresan las lombrices. En cuanto a la retención de agua, hablamos de que un 1% de materia orgánica equivale a 170 0 litros de agua que no pueden evaporarse, que retienen 132 toneladas de CO2 solo con un 1%. Hay una gran fijación de CO2 en el suelo que de otro modo estaría en la atmósfera, y el compost, por supuesto, puede acelerar ese proceso. Y hablamos desde el punto de vista del inóculo microbiano, de los 5.000 millones de organismos y la enorme diversidad, y de este concepto de tratar de crear un suelo supresor de enfermedades. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, básicamente lo que buscas ante todo es ubicación, ubicación, ubicación. Quieres que esa zona de raíces, donde todos se quedan esperando su ración de azúcar, esté dominada por los buenos. Es un juego de números, quieres tener más buenos y todo el compost está lleno de los buenos. Y el té de compost o los extractos, por supuesto, pueden hacer eso de manera muy eficiente, en forma líquida, para crear esa competencia por nutrientes y espacio que mantiene alejados a los patógenos que están rondando, esperando su oportunidad para meterse en esa zona de raíces, ser parte de la acción y, por supuesto, luego matar a la planta, consumir competidores, hongos depredadores y otros organismos que producen compuestos inhibidores. Todo eso forma parte de esta historia de esta resistencia a enfermedades, este suelo supresor de enfermedades que el compost nos puede ayudar a crear, incluso hasta el punto de estimular el desarrollo y crecimiento de microbios u hongos, lo cual ha sido vinculado en investigaciones al compostaje. Y mencioné, creo, en una de las presentaciones anteriores de ayer, que existe el concepto de entrega mejorada microbianamente. Hay estudios en los que solo pusieron el 10% de los requerimientos necesarios para equilibrar ese suelo en una base de compost, y lo compostaron todo junto con los minerales y luego lo probaron comparándolo con la cantidad total y con el 10%. Y el 10% superó a la cantidad total en 17 sitios de prueba. Eso es poner a los microbios detrás de los minerales, y ese es el poder del compost. Bueno, ¿qué puedes poner en el compost? El estiércol animal obviamente es algo realmente bueno para aportar ese componente de nitrógeno que ayuda con la descomposición. Esto se llama la relación carbono-nitrógeno. En nuestro estropeado, maravilloso. Cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, tenían estos montones enormes de animales en confinamiento en establos durante el invierno. De hecho, muchas lecherías ahora están en establos todo el año porque son lecherías robóticas. Tiene el seno lleno de estiércol y orina, material maravilloso, y está ahí afuera como desecho en un montón. Les dije, por Dios, usen esto, es maravilloso para compost.
muchos lo hicieron, pero también puedes usar desechos municipales, frutas y verduras estropeadas, acerrín denso en carbono, paja, plumas, residuos de huertos y similares. Mencionamos el concepto de la arcilla. Queremos usar quizás fosfato de roca blanda si lo necesitas. Eso es una arcilla. Es un fosfato a base de arcilla si necesitas fosfato y solo si necesitas fosfato. Polvo de basalto triturado. ¿Por qué usarías polvo de basalto triturado? Vamos a hablar de eso por un momento. Hablamos de este tipo, el profesor Phil Callahan, y hablamos de su investigación que muestra que las antenas de los insectos no son antenas en absoluto, son antenas receptoras. Y las plantas, su hallazgo fue que las plantas emiten una radiación infrarroja y una planta sana emite un flujo constante y el insecto dice, no, ese no es mi trabajo. Y una planta insana, desequilibrada, saturada en nitratos o deficiente y descuidada, emite una señal y el insecto dice, sí, y ahí entra él para cumplir su papel en el esquema de las cosas. Es un recolector de basura. Ese fue el gran hallazgo del profesor Phil Callahan, una especie de cambio de paradigma en la comprensión de por qué existe la presión de los insectos. Pero lo entrevisté y fue la última entrevista para mi primer libro y la última entrevista que se le hizo porque estaba muy claro que estaba comenzando a sufrir de Alzheimer ya que se repetía, contaba historias completas una y otra vez. En una entrevista de un día repitió varias cosas 3 o 4 veces y era muy evidente que simplemente no recordaba si ya lo había dicho o no. Pero él creía que su hallazgo más poderoso entre muchos y el menos aplicado de todos era este concepto de paramagnetismo. Ahora, así es como evolucionó esto. Él se hizo la pregunta, ¿por qué los suelos volcánicos siempre superan a los suelos no volcánicos? Puedes tomar el suelo volcánico y el suelo de origen no volcánico y puedes igualar todo, los mismos componentes de limo y arcilla, los mismos minerales, puedes ponerlo todo ahí, puedes añadir algo de humus, lo que sea. Puedes tener exactamente el mismo suelo teóricamente, pero el volcánico siempre rinde mejor. Así que hay algo más que ocurre en un suelo volcánico que él de alguna manera teorizó. ¿Y cómo se le ocurrió la idea? No tengo ni idea. Existe algo llamado paramagnetismo. Es un magnetismo de bajo nivel que ha existido siempre en la física y él dijo que estos suelos volcánicos tienen cualidades paramagnéticas y que pueden atraer como una antena. Esto no es algo raro ni esotérico, en realidad se llama largo largo. ¿Cómo se llama? Se llama frecuencia extra larga, ondas de radio ELF que son generadas por los rayos. Cada minuto ocurren 0 rayos en algún lugar de la atmósfera terrestre y la energía no simplemente desaparece. En este caso, una de las cosas que forma el rayo son estas frecuencias de ondas de radio y por supuesto eso ya es algo asombroso en sí mismo. Podrías haber traído a alguien de hace 100 años a tu sala y hay un cuadrado en la habitación con alguien hablando en tiempo real en la pared. Quiero decir, y eres una bruja, ¿cómo hiciste eso? Pero quiero decir, eso es, ya sabes, tienes todas estas ondas de radio y televisión. Este en particular, él argumentó, y cómo llegó a esa conclusión, no tengo ni idea, que estos suelos que tenían esta cualidad paramagnética podían atraer esa energía, convertirla de alguna manera en diminutas partículas de luz llamadas biofotones y proporcionar una fuente de luz que por supuesto es estimulante para las raíces y los microbios. Y eso suena bastante extraño, pero luego dijo, bueno, el profesor Fritz Popp es el fundador de los biofotones. De hecho, es bastante notable cuando vas a su laboratorio, y yo he ido, puedes medir por 27 euros tus biofotones en la sangre. Y básicamente, cuanto más saludable eres, mayor es la lectura de estas diminutas partículas. Y según el hallazgo, a medida que las luces se apagan, tú también te apagas. Entonces, él viajó consiguió algo de basalto, porque el basalto es esto, proviene de erupciones volcánicas y es altamente paramagnético, similar a los suelos volcánicos. Y llevó una roca de basalto a Fritz Popp y llamó a su puerta, no, llevó sin avisar, fue algo impulsivo. Y Fritz dijo, bueno, él es el único que tiene una máquina que puede medir las emisiones de biofotones. Y él dice, bueno, ya sabes. Y el tipo dijo, ¿por qué pondría una roca debajo de mi máquina de 500,000 euros? Y entonces se dio cuenta de con quién estaba hablando, con este científico muy prestigioso, súper acreditado. Entonces él dijo, sí, lo intentaremos. Así que lo pone debajo, dijo, no veo por qué, pero lo intentaremos. Y lo que encontraron fue
que medía 4,0 biofotones por microsegundo por millonésima de segundo, estaba irradiando luz. Y Phil bailaba en las calles, dijo, maravilloso, he probado mi teoría. Y luego volvió al hotel en Hamburgo y pensó, ¿por qué es que si tomo polvo de roca, cosa que no tenía? Todo tenía una roca, pero la pongo con compost y todas las cosas medibles, especialmente el recuento microbiano, mejoran dramáticamente. Me pregunto por qué. Así que bajó y compró un martillo en una ferretería y trituró la roca. Y compró un poco de compost y añadió compost, la roca triturada al compost y lo dejó reposar toda la noche. Y luego se lo llevó a Fritz y le dijo, ahora puedes poner esto. Él dijo, sí, es una roca. ¿Ahora quieres un poco de tierra? Y le explicó la historia. Y lo que Fritz midió fueron 400, 0 partículas de luz por microsegundo. Hay una sinergia entre el polvo de trituradora y yo nunca haría un compost, y he hecho muchos, sin polvo de trituradora a 6% en la mezcla. Entonces el hallazgo es que Phil lo llevó a otro nivel en conjunto con un tipo llamado Bob Pike de Pike Lab Supply. Desarrollaron un medidor llamado medidor PCSM que mide la calidad paramagnética y ese medidor es un medidor de fertilidad. Cuanto mayor sea la calidad paramagnética del suelo, mejor será el rendimiento de ese suelo. Y lo emocionante de ese hallazgo es que puedes obtener. Ahora, Boral, que son los mayores propietarios de canteras en Australia, o al menos en Queensland, contrataron a Phil Callaghan en plantilla para formar a un grupo de 3 investigadores que trabajaron durante un año analizando sus diferentes polvos de trituración, encontrando las lecturas más altas con este medidor de Phil y luego realizando trabajos de prueba durante 18 meses sobre las distintas formas de aplicarlos, cuánto aplicar y qué se podía hacer. Y he hablado con el investigador principal y me mostró todas estas fotos y todos estos diferentes estudios de los redes. Luego intentaron lanzar una combinación de lo mejor que tenían en un producto llamado NuSoil. Se llamaba NuSoil. No tenían experiencia vendiendo eso. Yo no lo sabía, o si lo hubiera sabido, habría entrado y lo habría comercializado por ellos. Pero lo intentaron un año, pusieron gente en la carretera y no pudieron justificar el costo, así que lo retiraron. Pero en todas sus canteras tienen los registros porque hicieron esa investigación y puedes conseguir un medidor. Y el problema es que Bob Pike falleció y esta empresa ya no fabrica los medidores. En nuestras pruebas, de hecho, le hemos dado el medidor al laboratorio de Lismore, así que regrese con esta lectura. Pero es, ya sabes, de un valor tremendo utilizar un alto P. Ahora en mi región, en la costa Sunshine, hay un lugar llamado Moy Pocket Blue Metals que resulta tener la lectura más alta de la costa entre las distintas canteras. Los agricultores locales, cuando teníamos una industria lechera, todos lo sabían. Había estado allí por generaciones, conseguías una carga de camión de ese material, lo esparcías por los campos y obtenías un gran resultado. Bueno, una de las cosas que Phil ha demostrado es que el basalto paramagnético, el polvo de trituradora, puede triplicar la nodulación en las leguminosas, y eso era parte de lo que estaban viendo en esos parches. Y pensaban que eran los minerales en el polvo de trituradora. Y es porque algunas partículas muy finas empiezan a actuar. El mineral principal en el polvo de trituradora es 60% sílice, así que está bastante bien. Ahora, el hallazgo con el polvo de trituradora de basalto es algo realmente interesante porque en los últimos 3 años se ha descubierto que en realidad puede ser un salvador del planeta, ya que puede incorporar carbono al suelo, y estamos hablando de carbono inorgánico en lugar de materia orgánica o humus. Se llama meteorización mejorada y por alguna razón el basalto lo desencadena. Y esto, el basalto absorberá algo de codos y formará carbonato de calcio y carbonato de magnesio en estas formas muy estables, fijándolos en el suelo y fijando el carbono de la atmósfera en el suelo. Y ahora dicen que en realidad es una estrategia para salvar el planeta usar basalto, pero puedes comprar este material por $15 la tonelada. Y quiero decir que si no tienes un suelo volcánico natural, puedes convertir un suelo no volcánico en algo un poco más volcánico y puede ser de un valor tremendo. Así que añadirlo simplemente esparciéndolo o usándolo a través del compost puede ser de gran valor, y es algo que siempre ponemos en el compost. El 6% es la cifra de basalto. Entonces, ¿qué no debes poner ahí? Bueno, hay algo que necesitas saber sobre eso. Nunca debes cultivar alimentos en algo tratado con arseniato de cobre y cromo. Puedes ir a Bunnings. ¿Algún problema en hacer un bancal elevado con esto? Ningún problema, amigo. Sí hay problemas, y lo sé porque lo experimenté personalmente.
Tuve toda una serie de bancales elevados hechos con traviesas y hablé con el equipo de jardinería que estaba armando estos 7 bonitos bancales largos con un pequeño sendero de ladrillos entre ellos. Sabes, costó unos cuantos miles de dólares hacerlo. Y yo me iba al extranjero a enseñar y dije, ya sabes, vamos a poner las traviesas en 3 niveles y vamos a hacer estos bonitos bancales. Así no tienes que agacharte. Solo vas y recoges, recoges, recoges tus verduras, recoges, recoges, recoges tus malas hierbas. Realmente genial. Y luego llenas esos bancales con, ya sabes, compost y tierra y puedes tener un buen equilibrio y cultivar cosas hermosas. Y hay fotos de verduras de tamaño ridículo que cultivé en esos bancales. Pero volví a casa y ahí estaba, todo hecho de cobre y cromo. Yo pensé, tiene que haber una nota. Nunca piensas en nada con contacto, tienes que decírselo, ¿sabes? Y pensé que ellos sabrían que no deben usar dientes de pino tratados. Pero ya estaba todo hecho, no puedo simplemente desmontarlo. Soy un kiwi, he perdido $20,000 o lo que sea que me costó. Así que tomé un plástico de construcción realmente grueso y lo engrapé por todo el interior. Y luego lo llené con mi tierra de compost y cultivé estas verduras maravillosas. Bueno, 3 años después, mi laboratorio que analiza hojas dijo, podemos tomar cabello, incinerarlo y usar la misma máquina ECP para medir y darte un informe completo. Ahora tenemos las pautas de dónde necesitas estar con todos los minerales y metales pesados en el suelo. Y yo dije, ellos dijeron, bueno, comparte tus resultados de las pruebas. Corté un poco de cabello y lo envié. Y los resultados regresaron y tengo una contaminación masiva de arsénico. Y pensé, ¿cómo demonios? Y luego miré, analicé el suelo en estos bancales y tenían 280 partes por millón de arsénico. Y yo, con un tenedor, había roto el plástico un par de veces cuando estaba removiendo la tierra. Y eso fue suficiente, solo ese pequeño agujero por donde se filtraba para lixiviar todo ese arsénico. Y por supuesto lo sabemos porque hemos gastado millones retirando cada uno de los juegos infantiles que teníamos en todos los municipios, porque descubrimos que la arena de Baja con los durmientes alrededor y el material hecho de madera tratada con cobre, cromo y arseniato estaba lixiviando hacia la arena. Niños con 2 seróporos en sus pies lo absorben a través de ellos y esa no es una buena historia. Así que retiramos cada uno de esos juegos a un costo de muchos millones de dólares. Así que sabemos que no se cultivan alimentos en camas tratadas. Si tienes una, ten mucho cuidado. Y no debes poner ese acerrín de madera tratada con cobre, cromo y arseniato en tu compost. Carne, huesos carnosos y alimentos grasos. Hay un tipo llamado Malcolm Beck que ha escrito un libro llamado La vida secreta del compost. Y Malcolm es un defensor de lo que se llama compost en pilas estáticas. Así que no es el volteo ni hileras. Toma 6 meses en lugar de 3 meses. Como dice Malcolm, él produce 250, 0 toneladas de este material. ¿A quién le importa que tome el doble de tiempo? Una vez que has pasado esos primeros 3 meses, tienes tus pilas entrando constantemente y no te importa. Simplemente tienes una pila que entra esta semana, otra la próxima y así sucesivamente. Así que solo pierdes 3 meses al principio. Pero él tuvo una discusión acalorada con la profesora Elaine Ingham en una conferencia de Acres USA, donde Elaine dijo, Malcolm, lo siento, eso es anticuado, necesitas una volteadora, ese es el mejor compost. Y Malcolm dijo, bueno, yo he estado haciendo este compost realmente bueno durante 25 años. Malcolm, por cierto, para aquellos de ustedes que sean lo suficientemente jóvenes o viejos, sí, lo suficientemente viejos para recordar. ¿Recuerdan a Jed Clampett de los Beverly Hillbillies? Se ve exactamente igual y habla exactamente igual que él. Te lo juro, jurarías que estás hablando con Jed Clampett. Exactamente el mismo acento, exactamente igual a él. Lo mismo, exactamente. Y lo que había hecho el día que lo entrevisté para mi primer libro, Hummel, estaba tan feliz que casi estaba bailando, pero había tomado 9 muestras de sus diferentes pilas de compost y se las envió a Elaine y las etiquetó con un nombre diferente al de la persona que la recibió para que su laboratorio no supiera que eran de él, porque era como este gran debate y duelo que había entre los dos. Y los resultados habían llegado y todos decían, excelente. Y 2 de ellos decían, este es el compost el mejor compost que hemos probado jamás. Y él dijo, sí. Y por supuesto, mientras ella hablaba, entonces Elaine fue un poco una rivalidad entre los dos, pero él describió, así que su modelo es que tomas tu pila, haces tu pila, ya sabes, puede tener 3 metros de altura y la volteas solo 2 o 3 veces. Y entonces el argumento es que con menos de esa intervención de acero frío, en comparación con un volteador de compost que la gira a veces 2 o 3 veces al día durante las primeras semanas,
tienes mucha más retención de carbono porque no estás liberando gases cada vez que la volteas. Y tienes un contenido mucho mayor de hongos en términos de esa proporción porque has desarrollado un compost dominado por hongos, ya que no los molestas todo el tiempo. Así que tienes el humus estable, porque él también maneja ese concepto. Pero el punto de no usar carne y huesos, puedes hacerlo, pero solo cuando el compost está activo. Él describe una situación en uno de sus sitios de compost con un vecino al que había llegado a conocer, un agricultor con quien conversaba por encima de la cerca. Oh, Malcolm, ¿has vuelto a revisar tus pilas? Oh, tengo este problema. Mi caballo con el que los niños aprenden a montar y demás, acaba de morir en el potrero y no tengo una excavadora. Voy a tener que pedirle a alguien que me ayude con el caballo. Y entonces Malcolm dijo, bueno, tienes un molde frontal, simplemente arrástralo hasta aquí, abriremos una pila completamente activa, empujaremos el caballo dentro y lo cubriremos de nuevo, lo cual hicieron. Y 6 días después regresaron y no quedaba nada excepto las cerraduras. Todo lo demás había desaparecido. No querrás contarle eso a la mafia. Así que puedes usar animales atropellados o cualquier cosa una vez que tienes esas pilas estáticas completamente activas, que están muy, muy activas. Pero no intentes iniciar un compost con carne, huesos y alimentos grasos porque tendrás ratas y perros de todas partes en ese momento. Puedes compostar malezas, ya sabes, pero si tienen semillas, nunca lo hagas, porque si no generas calor uniforme en toda la pila, entonces muy a menudo eso no sucede, casi siempre no sucede. O plantas enfermas, necesitas el calor para matar la espora de la enfermedad. Y si no generas ese calor, vas a esparcir la enfermedad o la semilla por todo el campo. Así que simplemente no uses, puedes usar malezas antes de que tengan semillas y están bien para el compostaje, pero no una vez que ya tienen semillas. No pongas arena para gatos, por ejemplo, porque tiene algunos parásitos humanos y otros problemas. Excremento humano sí, puedes compostarlo. Kofsehabur. Composta excremento humano con residuos verdes y produce un compost hermoso por $40. Solía costar solo $40 el metro cúbico. Y dices, no voy a poner excremento. Bueno, solo compost, simplemente huele a compost y es un sabor rico. No uses nuez. La hierba de nuez puede sobrevivir al compost. Es una planta terrible y la odio, pero puede sobrevivir al compost al igual que así que no los pongas en el compost. Y las agujas de pino son demasiado ácidas, así que no las uses. Ahí está Malcolm, puedes ver a Getlampet allí. Ese es Malcolm Beck. Se parece exactamente a él, habla exactamente como él. Él habla sobre el potencial de lo que se llama una pila estática, donde solo la volteas 2 o 3 veces y sale un compost excelente. Esto es lo que ella encontró cuando lo probó en su laboratorio. Hay menos alteración fúngica, menos pérdida de codos cada vez que la volteas, menos flexibilización, así que no necesitas tanta agua. Una huella de carbono mucho menor porque no estás usando una gran volteadora de compost con todo el diésel y demás para estar volteándolo constantemente. Realmente es una muy buena manera de hacer compost. También hay algo que no he probado en mis granjas, pero que intentaré en algún momento. No tiene que ser a esta escala. Esto es orujo de uva. Son los residuos de triturar uvas que se están compostando en California. Pero básicamente la idea es que colocas un tubo ranurado debajo de la pila y tienes estos ventiladores que son bastante económicos. Pueden soplar o succionar. Son ventiladores de flujo reversible y los tienes instalados de modo que necesitas una fuente de energía para ellos. Y quiero decir, estos enormes son cientos de toneladas, pero puedes hacerlo a una escala mucho menor y básicamente el aire se bombea y se succiona y así no tocas esta pila. Así que tienes un hermoso hongo. Se llama pila estática aireada. Tienes este hermoso compost dominado por hongos y cuando lo cosechas lo haces a esta distancia de la tubería ranurada que respira el aire y extrae las cosas de ella. Y luego las sacas y cosechas todo, después vuelves a colocar las tuberías y preparas tu siguiente pila de compost. Es una manera realmente buena con un análisis muy preciso porque esta pila está tan poco perturbada. Así que las pilas estáticas aireadas pueden ser de las mejores formas de hacer compost. ¿Sabes? La gente dice, oh, no puedes hacer compost. Como Elaine dice que no puedes, que tienes que salir y voltear el compost. No, sí puedes hacer compost. He usado las hojas de mi papá, lo mejor de los árboles de hoja caduca, y las he apilado. Le he puesto recortes de césped, pero no demasiado nitrógeno, porque entonces se calienta y todo se arruina. Tarda más de un año, pero obtienes un compost hermoso. Lo he analizado. Todavía puedes hacerlo, puedes ser un jardinero perezoso y aún así hacer compost. Pero, por supuesto,
La técnica comercial más popular es la de las pilas estáticas aireadas y gestionadas activamente. Y el concepto aquí es básicamente una pila de aproximadamente 1,5 metros de alto y de 2 a 3 metros de ancho, y mientras más larga mejor, porque no quieres tener que girar tu volteador de compost, y lo que obtienes es un compost bacteriano, un buen compost pero dominado por bacterias, porque todo ese volteo interrumpe a los hongos. Y lo monitoreas mucho más de cerca, estás monitoreando el CO2, estás monitoreando la temperatura, estás monitoreando la humedad y gestionando esos factores. El CO2 es el gas que se libera a medida que descomponen, a medida que respiran, y por lo tanto puede ser un indicador de la actividad microbiana en ese compost. Demasiado, si está demasiado caliente o muy poco. Y entonces, en ambos casos, simplemente oxidación controlada. Simplemente lo volteas como el método para gestionarlo de manera más eficiente. Y hablamos sobre los biosólidos y su potencial. Quiero decir, si vamos a tener una economía circular, lo que necesitas saber es que las heces humanas tienen los niveles más altos de fosfato de cualquier tipo de excremento. Siempre se pensó que el estiércol de pollo era el más alto. Las heces humanas tienen un 32% más de fosfato que las de pollo, porque estamos comiendo todas estas cosas llenas de fosfato. Así que es una lástima. Y en China, los nuevos bloques de apartamentos tienen 2 inodoros. La orina, que reciclan para obtener urea, la urea de la orina, y las heces, y si los mezclas porque llegas a casa borracho una noche, te mandan a un campo de concentración por unas semanas. Así que ellos están muy por delante de nosotros en términos de cambios ambientales, y en realidad están haciendo cosas increíbles allá. Incluso estos pequeños autos eléctricos que son bastante geniales, y Trump se ha ofendido y les ha puesto enormes aranceles y así sucesivamente. En realidad están bastante por delante de lo que estamos haciendo nosotros. Son muy conscientes de todo el tema del cambio climático y están haciendo cambios en todas partes. Y han desarrollado una tecnología maravillosa para gestionar eso. Pero bueno, no son tan malos. Los pintan como si fueran demonios, pero solo hay que mirar la historia. Quiero decir, los estadounidenses han creado todas las guerras en los últimos 100 años. Ellos empezaron todo. Los chinos nunca han iniciado una guerra. Retrocedan. Quiero decir, tal vez hace unos cientos de años, pero no han. Decimos, estos demonios rojos van a venir y nos van a conquistar. No, no lo harán, no lo creo. Hablamos sobre el vermicompost. Hablamos sobre expandir las lombrices. Puedes descargar una aplicación para decir, ok, tengo 30 toneladas de heno viejo, esto y este estiércol. Pones las cantidades que tienes y la aplicación es gratuita. Se llama una aplicación de carbono a nitrógeno y te dirá, ok, tú indicas cuánto tienes y calcula exactamente cuál es tu proporción de carbono a nitrógeno. Lo que buscas en un buen compost es una proporción de 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno, y te dirá, ok, cualquiera que sean los ingredientes que tienes, que todos tienen diferentes proporciones de carbono o nitrógeno, sabes qué cantidad estás poniendo ahí y obtendrás cuál es tu proporción de carbono o nitrógeno. Y puede que te diga que necesitas más nitrógeno, más carbono o lo que sea. Pero básicamente hay 3 opciones populares que determinan básicamente qué tan rápido progresa el proceso de compostaje. 2 partes de material marrón, alimento para hongos, y una parte de material verde es compostaje lento, dominado por hongos. Una parte de verde y una de marrón es compostaje medio, normal, y un compostaje rápido, dominado por bacterias, es con 2 partes de grano. Entonces, cuando hablamos de verde y marrón, estamos hablando de carbono y nitrógeno. ¿Por qué? Porque la clorofila, que es verde, es magnesio con 4 nitrógenos. El mineral dominante en lo verde es el nitrógeno. Y así el nitrógeno en tu compost puede provenir ya sea de estiércol animal o de residuos verdes, como recortes de césped o cualquier cosa que aún esté verde. Quiero decir, ya sabes, puedes, por ejemplo, cultivar un gran cultivo de sorgo y usar ese verde como la base de tu componente de nitrógeno mientras está verde, no cuando se vuelve carbonoso después de florecer. Y más adelante hay 2 etapas en el compostaje. La etapa de calor, que dura al menos 2 semanas, se llama termofílica. Luego, un grupo diferente de organismos entra en acción desarrollando los húmicos y fúlbicos. Este es el proceso más largo, llamado etapa mesofílica. Así que la temperatura, en la pregunta que te hicieron, necesita superar los 57 grados. Puedes usar un medidor como este o un termómetro en un palo de escoba, uno de $5 de Bunnings con cinta adhesiva en un palo de escoba, y lo metes en el compost. Puedes hacerlo de forma económica si lo prefieres. 57 grados,
durante al menos 3 días para eliminar malezas y patógenos transmitidos por el suelo. Así que tienes que superar esos 57. Nunca quieres superar los 65 grados porque en realidad puede matar organismos y puede convertir el carbono en ceniza. Así que esa es tu guía. Quieres estar 3 días por encima de 57 y nunca superar los 65. Y voltea el compost para aumentar la aireación y no dejes que los niveles de codos. Usa su monitor con compost activo para voltear el compost. Nunca quieres que supere el 20% porque mata a los microbios aeróbicos. Contenido de humedad. Puedes usar medidores de humedad, pero también simplemente puedes meter la mano en el compost, sacarla y apretarla y debe sentirse como una esponja escurrida. Puedes apretar fuerte y saldrán un par de gotitas, pero si la aprietas y el agua sale a chorros, está demasiado húmedo y eso no será bueno. Necesitas abrirlo y dejar que se seque un poco. Y si no sale nada o si está demasiado seco, necesitas añadir humedad. Ese concepto de la esponja escurrida equivale a un 60% de humedad. Ahora, el gran hallazgo en el descubrimiento de Johnson Su sobre cómo puedes criar esta enorme diversidad de hongos y pronto te enseñaremos cómo hacerlo afuera. El gran hallazgo es que a los hongos les gusta más la humedad. Y el 70% es la cifra que necesita mantener y hablaremos sobre cómo lograrlo para Johnson Su. Así es como se obtiene esa diversidad. Nadie lo sabía hasta que lo descubrió. Así que el 70% es la cifra para los hongos en lugar del 60%. Normalmente hablamos de una relación 1 a 1, pero hay otras formas de probarlo. En ese medidor, la relación 1 a 1 es la referencia, pero en términos generales, los cultivos leñosos están más dominados por hongos y los cultivos de campo están más dominados por bacterias. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. La calidad del compost debe ser de color marrón oscuro, ligeramente tibio. No quieres que huela mal. Debe oler como el suelo de un bosque. Normalmente estamos hablando de la liberación de gas amoníaco y cosas así si has dejado que se moje demasiado o lo que sea. Así que eso es una especie de guía. Todavía puede haber un ligero olor a amoníaco en el compost terminado, pero es muy importante que se haya enfriado y que haya terminado su proceso. Y eso significa que debe estar con tu termómetro en un palo a 40 grados para estar terminado. 40 grados centígrados es compost terminado. Ahora, muchísimos fabricantes de compost, porque quieren el dinero y no quieren esperar, lo venden mucho más caliente que eso. Y no es bueno poner compost sin terminar en tu suelo porque vas a consumir nitrógeno para terminar de descomponerlo. El carbono y el nitrógeno están interrelacionados y se necesita nitrógeno para descomponer el carbono. Si pones compost sin terminar, vas a absorber un poco de nitrógeno de tu suelo, así que... Y no ha terminado, no es el producto bueno que quieres. Así que 40 grados es la cifra si estás probando un compost antes de comprarlo.